El tema del día de hoy es propiedades, dentro de propiedades mecánicas de sólidos, es análisis de perfil de textura, o también conocido como TPA. Veamos sobre este tema. El análisis de perfil de textura es una metodología que fue desarrollada en los años 60 por la empresa General Food Corporation Technical Center, y ellos originalmente se dedicaban a hacer análisis de perfil de textura sensorial. Sin embargo, empezaron a desarrollar en los 60 un equipo que fuera capaz de desarrollar o de llevar a cabo esta medición de perfil de textura, pero utilizando un equipo y no utilizando un panel sensorial. Este que podemos ver aquí es el prototipo o el primer intento de generar un texturómetro, que obviamente con el tiempo fue modificándose. Una versión posterior fue algo parecido a esto, donde se tenía un motor en la parte de atrás, que aquí se puede ver, el cual hacía que subiera o bajara una placa, y se iba registrando en esta especie como de reloj, se iba registrando la carga en kilogramos o en libras de la fuerza que se iba necesitando para bajar la placa. El material en cuestión se ponía entre las dos placas, y aquí había una regla metálica que era la que permitía medir o cuantificar los centímetros o milímetros de compresión que se había generado en el material. Obviamente ya actualmente tenemos brazos mecánicos, los cuales pueden generar una carga de fuerza de 20 o 50 kilogramos fuerza, y pueden controlar con mucha precisión la velocidad con la que baja el equipo. Pero el prototipo original en los años 60, con el cual empezó todo esto del análisis de perfil de textura, era un equipo muy rudimentario, como lo podemos ver aquí. El método fue desarrollado, como lo menciono, en los años 60 por la doctora Alina Sesniak, pero también estuvo involucrado el doctor Friedman, y posteriormente el doctor Born también estuvo involucrado en el desarrollo de estas metodologías de medir instrumentalmente la textura o el perfil de textura de los alimentos, que, como les comento, hasta los años 60 lo que se hacía como análisis de perfil de textura era puramente sensorial. El método que diseñaron con este brazo mecánico que subía y bajaba era destinado a simular las dos primeras mordidas que ocurren cuando nosotros masticamos un alimento. Esta sería la primera mordida y la segunda mordida. Y entre la primera y la segunda mordida hay un reposo o una desfase, y entre esta primera y segunda mordida el material tiene la capacidad para recuperar parte de su forma o de su altura original. La muestra se coloca entre el brazo mecánico que baja y la plataforma, y se ajusta a una velocidad determinada que por lo general oscila entre 1 y 10 milímetros por segundo, la velocidad del brazo. Por general más o menos esas velocidades oscilan, y la muestra se va a comprimir entre un 70 o un 40% de su altura original. Más adelante vamos a detallar un poco más sobre este punto. Pero entonces básicamente el TPA consiste en imitar las dos primeras mordidas que ocurren cuando masticamos un alimento, cuando introducimos un alimento a la boca. Cuando originalmente este es el artículo original, cuando ellos desarrollaron el método en los años 60, fue publicado en julio del 62. Ellos observaron una correlación, una buena correlación entre lo que comúnmente se venía obteniendo con datos sensoriales o con un panel sensorial de análisis de perfil de textura, y los datos obtenidos con este texturómetro o con este brazo mecánico
que imitaba las dos primeras mordidas del alimento. Eh, como les comentaba, esta empresa, General Foods Technical Center, ellos originalmente se dedicaban a hacer análisis de alimentos, incluyendo el TPA sensorial, el cual básicamente pues consistía o tenía como actividades. Primero pues tenían que seleccionar un panel, entrenar al panel, establecer estándares y escalas de textura, realizar evaluaciones sensoriales y analizar los formularios de evaluación. Todo esto incluía el panel sensorial. Un panel sensorial involucra mucho trabajo y mucho esfuerzo, porque hay personas que son muy buenas para diferenciar las características de textura en los alimentos, y hay muchas otras personas que no son tan buenas para hacer esta discriminación. Este es un ejemplo de análisis de perfil de textura sensorial. Este es el típico formulario. Estas son las galletas, galletas soda crackers, y donde se le mide cuestiones mecánicas, como por ejemplo qué tan duro es en escala de 1 a 9. Los panelistas tienen que evaluar en esa escala de 1 a 9 qué valor le pondrían en este caso a la galleta. Pero para poder hacer esto, como se mencionó previamente, el panel sensorial debe ser entrenado y las escalas deben ser uniformizadas entre todos los panelistas. Y así también la fracturabilidad en escala de 0 a 7, que tan fácil se fractura cuando se muerde, y algunas otras como viscosidad, que tan viscoso es el alimento, sus características geométricas. Y en cuanto a la masticación, tenemos ahí por ejemplo qué tan gomoso es, masticabilidades, cuántas veces tienen que masticar el alimento antes de tragarlo o deglutirlo, y así sucesivamente, ¿no? Qué tan adhesivo es en el paladar cuando se está comiendo, etcétera, ¿no? Aquí vemos otro ejemplo de albóndigas, igual de una prueba de TPA sensorial en albóndigas, y ahí vienen todos los datos, ¿no? De tal forma que estas percepciones sensoriales adquieren valores numéricos, los cuales pues posteriormente se pueden evaluar, graficar, evaluar, etcétera. El gran éxito de estos equipos instrumentales del texturómetro tiene que ver con la alta correlación que observaron entre las pruebas sensoriales y el análisis realizado con el equipo texturómetro. Aquí podemos ver las unidades del texturómetro, y aquí de este lado los datos sensoriales. Y podemos ver que las muestras que tienen poca dureza fueron evaluadas como poca dureza, tanto por el texturómetro como por el panel sensorial. Las muestras muy duras fueron también calificadas como muy duras por el panel sensorial y como por el texturómetro. Y esto hizo que estos equipos, sobre todo en los años 80, 90 y en el 2000, se hicieran sumamente populares tanto entre los investigadores como en la industria o la iniciativa privada o en las empresas, porque permitía evaluar sus productos en la textura sin necesidad de tener un panel sensorial. La cuestión con el panel sensorial es de que, bueno, son personas, puede haber cierta subjetividad, aunque estén muy bien entrenadas, pero desde cuestiones básicas como el clima, si tienen hambre, si tienen sueño, si están contentos, si están tristes, si están deprimidos, todo eso va a afectar la evaluación que hacen los panelistas sobre el alimento. Mientras que el texturómetro es objetivo, es reproducible la medición, no se cansa, puede estar haciendo mediciones en un día a las 2 de la mañana y no hay ningún problema. Y repetir y repetir y repetir, mientras que un panel, los panelistas rápidamente sufren de fatiga sensorial y no pueden analizar un número grande ni repetir continuamente las muestras.
Lo único que sí tenemos que tener en cuenta es que estos equipos se han vuelto tan sensibles, es decir, pueden detectar variaciones muy pequeñas en la textura o en la dureza de los alimentos, pero no quiere decir que esas variaciones que logra medir el equipo sean también detectadas por un consumidor promedio. Por lo tanto, se recomienda en muchos casos complementar la información del texturómetro con información sensorial. Sobre todo porque les comento que estadísticamente ustedes pueden observar diferencias entre una muestra y otra con el texturómetro, pero es debido a la alta precisión que tiene el equipo. Pero es muy probable que, o puede darse el caso de que esas diferencias un consumidor promedio no las va a detectar, aunque ustedes digan que sí hay diferencia significativa entre el producto A y B, porque el texturómetro encontró diferencias, no quiere decir que un juez va a encontrar esa misma diferencia, o un consumidor de forma personal, cuando lo esté haciendo, va a encontrar algún tipo de diferencia de ese tipo. Ok, ahora vayamos ya de lleno nuevamente a la prueba. Como les comenté, es un brazo mecánico que baja, sube y baja, y va a hacer una doble compresión. Y esto es lo que va a ocurrir cuando vaya a subir y bajar. Esta es la respuesta que veríamos en la computadora. Primero, esta es la primera compresión, hay un reposo de 5 segundos entre la primera compresión y la segunda compresión, y aquí ocurre en la segunda compresión. Es común que el segundo pico sea más pequeño que el primer pico, y esto se debe a que hay una cierta destrucción o rompimiento de la estructura del material después de la primera compresión. Por lo tanto, se modifica el alimento y tiende a tener el pico de la segunda compresión suele ser más pequeño. Esta podemos ver una gráfica típica o característica a partir de estos dos picos, o de estas dos áreas o picos que se generan durante la primera compresión, y luego aquí hay un reposo para que se recupere el alimento, y una segunda compresión. De estos dos picos que observamos, o de estas dos mediciones que tratan de imitar la primera mordida y la segunda mordida, se puede calcular una gran variedad de parámetros de textura, y eso nos va a dar un perfil de la textura del alimento. Como les comentaba, entre la primera compresión y la segunda compresión hay un tiempo que por lo general este tiempo es de 5 segundos. Se puede modificar en los equipos, se puede alterar y poner 10 segundos o 1 segundo, pero por convención, o desde los años 80, casi por default se utiliza un retraso en la compresión de 5 segundos. Entonces, para tener datos que puedan ser comparativos con a lo mejor reportes de otros artículos o de otras investigaciones, bueno, lo más recomendable es seguir utilizando estos 5 segundos. 5 segundos porque en 5 segundos se logra una cierta recuperación del material. Si ustedes dejaran un tiempo muy corto, menor a los 5 segundos, se hace la compresión, se deforma el material, y si inmediatamente sube y vuelve a bajar la punta, no le damos tiempo para que se recupere. Y esta parte es importante para entender si el material es, sobre todo en la parte de cohesividad, si es cohesivo y si es elástico. Le tenemos que dar suficiente tiempo para que pueda recuperarse el material y que podamos saber si efectivamente tiene cierto grado de elasticidad o cohesividad. La primera compresión generalmente se fija, o los porcentajes de compresión se fijan en un 70% de la altura original. Es decir, si tenemos un alimento, una muestra de 1 centímetro o de 10 milímetros, lo vamos a comprimir 7 milímetros.
y el alimento va a quedar temporalmente o por un momento de un tamaño de 3 milímetros. Esto es lo ideal o lo que se recomienda, ¿no? 70% de compresión. Sin embargo, hay muchos alimentos que son muy rígidos o que tienen mucha agua y que en el momento en el que los comprimamos, no sé, un 40%, no solo se van a fracturar, sino se van a romper totalmente. El riesgo que tenemos es que si se rompe por completo un material, va a quedar esparcido sobre la plataforma y en la segunda compresión no va a tener que comprimir, es decir, ya no hay que comprimir nada porque ya se despedazó todo el material por todos lados. Es bueno generar una fractura, una ruptura en el material, pero no romperlo y despedazarlo por completo. Entonces, en algunos casos no es viable utilizar un 70% de compresión. En algunos casos habrá que reducirlo a un 40%. Y esto va a permitir que, aunque se fracture, no se despedace por completo el material. Y podamos hacer las dos compresiones. Entonces es algo que tienen que tomar mucho en cuenta dependiendo su tipo de material que tienen. Este sería nuevamente los dos picos característicos que se observan entre esta es la primera compresión, esta es la segunda compresión y aquí hay un espacio de 5 segundos entre la primera y la segunda compresión. Entonces vamos a ver qué parámetros son los que podemos nosotros calcular de esto. Con esas dos gráficas que se obtienen, vamos a calcular dureza en newtons, fracturabilidad, cohesividad, adhesividad, gomosidad, masticabilidad, esponjosidad, hilado y resiliencia. Todas estas son las propiedades que podemos medir en el alimento con esas dos compresiones. Y todo esto en conjunto es que se le conoce a todos estos datos, es a lo que se le conoce como análisis de perfil de textura. Análisis de perfil de textura, que comúnmente en inglés se menciona como TPA. TPA. Y se pueden calcular todas estas características del alimento en cuanto a su textura. Empecemos por la primera. La primera es dureza. La dureza viene a ser la fuerza máxima que se registra durante la primera compresión que se le hace al alimento. Esta es la dureza máxima y lo vamos a ver pues porque es el pico máximo. No es el primer pico, sino es el pico máximo que obtenemos durante la primera compresión. Y esto nos va a describirnos la dureza del material. Posteriormente, la fracturabilidad. No todos los alimentos tienen fracturabilidad. Imagínense un bombón. Este bombón, cuando lo aplastemos, aunque sea un 70%, seguramente se va a deformar, pero no se va a romper porque es muy elástico. Entonces hay alimentos que no presentan fracturabilidad. Fracturabilidad es el primer pico que aparece durante la primera compresión. Pero si durante la primera compresión no aparece ningún pico más que el pico máximo, bueno, el pico máximo es dureza. Y si no aparece, quiere decir que no se fracturó el alimento en ese porcentaje de compresión. Y lo podemos reportar como ND, no detectado o no presenta. Ese sería en el caso de la fracturabilidad. Entonces la fracturabilidad es el primer pico que aparece en la compresión. Posteriormente tenemos la adhesividad. La adhesividad es cuando se pega el material a la punta. Aquí podemos ver en la animación cómo se comprime la muestra y luego se va a quedar pegado el material cuando se está retirando, y este como chupón que hace entre más fuerte sea la adhesividad, pues más fuerte se va a pegar. Hay en casos que es tan adhesivo que se lleva el material consigo.
cuando es muy pegajoso o muy adhesivo. Y lo que vamos a notar es como un área negativa después de la primera compresión, porque aquí es donde está retirando donde se está retirando la punta. Aquí ya bajó la punta hasta donde iba a bajar, y en esta parte de aquí ya va hacia arriba la punta, es decir, ya trata de subir la punta. Pero si se queda pegado el material, la punta necesita una fuerza extra para subir, que vendría siendo, necesita un trabajo extra para subir, que sería esta área que está aquí, el área negativa que resulta después de la primera compresión. A eso se le denomina adhesividad, y es un área que viene dada en términos de newtons segundos, es decir, se convierte en trabajo. Luego tenemos la esponjosidad. La esponjosidad originalmente se le denominaba elasticidad. Recuerdan que hemos estado mencionando mucho que aquí se da un intervalo de 5 segundos entre la primera compresión y la segunda compresión. La idea de dar este espacio entre la primera y la segunda compresión es para que se recupere el material. Si el material aquí se comprimió hasta los 3 milímetros, durante los 5 segundos, si esta es muy elástica, entonces se va a volver a regresar a su estado original. En estos 5 segundos pasaría de los 3 milímetros y regresaría otra vez a los 10 milímetros. Pero entonces, para poder calcular la elasticidad, primero tenemos que dividir el tiempo que tarda en hacer la segunda compresión entre el tiempo que tarda en hacer la primera compresión. Cuando hacemos esta división de la primera compresión, la segunda compresión entre la primera, el tiempo que tarda, nos va a dar una proporción, y con esa proporción podemos nosotros establecer cuál es la elasticidad del alimento. Veamos este ejemplo. Me estoy deteniendo más en elasticidad porque aquí es donde generalmente suele haber confusión. Vamos a suponer que estamos comprimiendo un alimento, el que ustedes pretendan, y que ajustamos en el equipo una velocidad de 1 milímetro por segundo. Vamos a hacer una compresión del material en 70%. Es decir, imaginemos que tenemos una muestra del alimento, vamos a suponer que es queso, tenemos cubos de queso de 1 centímetro. Y aquí está 10 milímetros. Y como lo vamos a comprimir 70%, entonces lo vamos a hacer que el brazo viaje 7 milímetros. Que 7 milímetros es el 70% de 10 milímetros. Y va a bajar a una velocidad de 1 milímetro por segundo. Es decir, va a tardar 7 segundos en bajar en la primera compresión. Es decir, cuando se haga este pico de la primera compresión, este va a tardar 7 segundos. Si el material es un elástico ideal, durante los 5 segundos de reposo, el material va a recuperar su altura original. Eso quiere decir que en la segunda compresión va a tardar también otros 7 segundos, porque va a tener que regresar otra vez 7 milímetros en el alimento. Entonces tendríamos otros 7 segundos más, es decir, vamos a tener un pico idéntico en la segunda, el cual va a requerir otros 7 segundos. Cuando nosotros dividimos 7 entre 7, 7 de la segunda compresión entre 7 de la primera compresión, nos va a dar 1. Y si este 1 lo multiplicamos por 100, entonces tendríamos un 100% de esponjosidad o 100% de elasticidad del material. Es decir, recuperó el 100% de su material. Pero no se reporta, la esponjosidad se tiene que reportar en metros. No se reporta en porcentaje, se reporta en metros. Esto quiere decir que tenemos que transformar este dato de 100% de esponjosidad a metros. ¿Cómo que a metros? Sí, porque si están diciendo que si recuperó el 100% de su altura original, quiere decir que recuperó el 100% de lo que lo comprimimos.
¿Cuánto lo comprimimos? Lo comprimimos 7 milímetros. Es decir, si recuperó el 100% de lo que lo comprimimos, es decir, el 100% de 7 milímetros, serían 7 milímetros. O bien 0.007 metros. Y esta sería nuestro valor de esponjosidad. Este no es el dato que se tiene que reportar de esponjosidad. Nos ayuda para saber que hubo una recuperación del 100%. 100% de los milímetros que lo comprimimos. Y eso nos va a dar una idea de la esponjosidad, pero medida en metros. Ahora, bueno, ese es un elástico ideal, que esos no existen en los alimentos. La mayoría son viscoelásticos. Imaginemos lo mismo, comprimimos 7 milímetros, ya se queda aquí en 3 milímetros, pero si no es un elástico ideal, no va a regresar a los 10 milímetros. Vamos a suponer que regresa solamente a 6.5 milímetros. Eso quiere decir que para la segunda compresión, para llegar otra vez a estos 3 milímetros, solamente le va a tomar, tiene que viajar el brazo 3.5 milímetros, y eso quiere decir que solamente le va a tomar 3.5 segundos para hacer la segunda compresión. En suma, si hacemos esa división, ahora tendríamos 3.5 segundos divididos entre 7 segundos, lo cual nos daría 0.5 multiplicado por 100, nos estaría dando 50% de esponjosidad o de recuperación de elasticidad. 50% de 7 milímetros, 7 milímetros que era lo original que le pedimos que viajara, y solamente se recuperó el 50%, es decir, solo recuperó 3.5 milímetros. En otras palabras, sería una recuperación de 3.5 milímetros, o bien una esponjosidad de 0.0035 metros. Eso sería el reporte de esponjosidad. Entonces tengan mucho cuidado, porque este es un error muy común cuando están analizando el TPA y que reportan en porcentaje y no en metros. Ahora sigamos con otros términos. La cohesividad es dividir el área de la primera compresión, o ver el trabajo que se necesitó para hacer la primera compresión y el trabajo que se necesitó para hacer la segunda compresión. Si tienen un material elástico ideal, es decir, que regresa a su estado original, lo comprimen y regresa después de los 5 segundos a su estado original, los dos picos van a ser idénticos. Es decir, el trabajo para comprimir la segunda vez y la primera vez van a ser idénticos. Esto diría que tenemos un material 100% cohesivo, o que tiene una cohesividad de 1 si lo quieren ver en proporción. Pero lo más común que ocurre es que el primer pico sea grande, pero en este se destruya parte de la integridad del material, es decir, que no son 100% cohesivos, y el segundo pico generalmente es más pequeñito, porque el segundo pico, ese segundo pico tiene ya una estructura rota, o se desquebrajó, o se rompió, se fracturó, y no regresa a su estado original. La cohesividad tendríamos que dividir el área del segundo pico entre el área del primer pico. Ahora lleguemos a otro punto, que era la masticabilidad. Recuerdan que en el sensorial originalmente se masticaba el alimento y se iba contando las veces que se tenía que masticar hasta antes de que se pudiera tragar. Bueno, en este caso en el texturómetro no, en el texturómetro la masticabilidad viene a ser la energía que se requiere para masticar un alimento sólido. Ahí viene una clave de la masticabilidad. Esta se va a obtener multiplicando la dureza por la cohesividad por la esponjosidad. Ya vimos cómo se calculaba dureza, ya vimos cómo se calcula la cohesividad y ya vimos cómo se calculaba la esponjosidad. Cuando se multiplica todo esto, estamos calculando la energía o el trabajo que se requiere para masticar un alimento
sólido, por lo menos durante las 2 primeras mordidas. Entonces nos va a dar una idea de qué tan difícil va a ser masticar el alimento, por lo menos en las 2 primeras mordidas. La gomosidad, recuerden que aquí masticabilidad decía de un alimento sólido. Hay alimentos que se desintegran rápidamente en la boca. Estos alimentos que son de bajo grado de dureza, en lugar de reportar la masticabilidad, lo que se reporta es gomosidad. Es decir, sí se mastican, pero a la primera mordida o segunda mordida se van a deshacer. Por ejemplo, una gelatina, si la masticamos, es decir, si la mordemos, pero se desintegra rápidamente en las primeras 2 mordidas. Para ese caso se recomienda reportar gomosidad en lugar de cohesividad. Entonces, no se ve bien que se reporten al mismo tiempo masticabilidad y al mismo tiempo gomosidad, porque una hace referencia a un alimento muy sólido como un totopo o una tostada o algo muy sólido, y la gomosidad hace referencia a algo, un sólido muy suave. Y entonces para calcular la gomosidad sería solamente multiplicar dureza por cohesividad. Si se dan cuenta, la masticabilidad es dureza por cohesividad por esponjosidad. Pero en este caso es dureza por cohesividad, porque se supone que dentro de la primera compresión ya no va a regresar a su estado original esta muestra, es decir, se va a quedar prácticamente desintegrado. El hilado es una característica que no es tan común de medir, es decir, no hay muchos alimentos que presenten este hilado, salvo los mucílagos que vienen de algunas plantas, como de la sábila o del nopal o de alguna otra cactácea, o polisacáridos que suelen hacer esta especie como de hilado o hebrado. Y para calcularse, bueno, se tiene que medir la distancia que el producto se extiende durante la descompresión después de despegarse la sonda. Es esta distancia que se genera, que tiene que viajar la punta después de que se está retirando, ¿no? Entre esta y el inicio de la primera compresión. Lo voy a poner un poco más abierto. Bueno, está un poco rara la gráfica, pero aquí en este punto empieza a irse la punta de regreso, es decir, ya va viajando hacia arriba. Y aquí tendríamos que medir qué distancia va a viajar la punta de aquí hasta que empieza a volver a comprimir la muestra, es decir, hasta que sube y luego va a volver a bajar. Y esto nos va a dar una idea del hilado. Esta prueba, esta característica o esta propiedad es rara en los alimentos, es decir, salvo que tengan un mucílago o un polisacárido puro, es raro observar este tipo de fenómeno. No es muy común que se reporte. Muy bien, entonces en suma, estos son los típicos del TPA. Estos son los característicos del TPA. Nada más recuerden que masticabilidad y gomosidad no van juntas, es decir, depende, si el alimento es muy sólido, reportamos masticabilidad. Si el alimento es un sólido muy suave, no reportamos masticabilidad y reportamos gomosidad. Y entonces tenemos dureza, que es una fuerza, cohesividad es un radio adimensional, esponjosidad es una distancia en metros, adhesividad es trabajo en newton segundo, fracturabilidad es fuerza en newtons, y tanto, bueno, en el caso de masticabilidad es trabajo en newton segundo, y gomosidad es una fuerza. Estos son los parámetros comúnmente reportados en el TPA, original, pero es importante hacer una nota extra con el TPA. Es muy importante hacer esta aclaración sobre el TPA.
Yo les comenté que el TPA es uno de los métodos más populares desde los años 80, 90 hasta la actualidad. Cuando se tiene que hacer caracterización de textura, generalmente lo primero que viene a la mente es TPA, que vamos a hacer un TPA o un análisis de perfil de textura al alimento. Sin embargo, hay que tener mucha precaución con el mal uso del TPA porque se hizo tan popular que a todo le quieren hacer TPA. Esta es una carta al editor que escribió la doctora Alina en los años 80, en los años 90, donde ella, bueno, hace una carta al editor, no la voy a leer ahí completa, pero en una parte dice que está, que se siente contenta, gratificada, de que es un método que se adoptó rápidamente en la comunidad científica, pero que está preocupada porque se está haciendo mal uso de del método. Y hace alusión a un artículo publicado donde hicieron TPA en caramelo macizo. Regresemos a las primeras diapositivas. En las primeras diapositivas yo les comenté que el TPA tiende a imitar las dos primeras mordidas que se le da a un alimento. Los caramelos macizos, para empezar, no se mastican. No son alimentos que nosotros metamos a la boca y que los mastiquemos. Seguramente habrá quien muerda un caramelo, pero no es algo que convencionalmente se haga. Y por otro lado, lo que hicieron estos autores fue que utilizaron una punta delgada, en lugar de comprimir, utilizaron una punta delgada para hacer el supuesto análisis de TPA. Si ustedes bajan una punta sobre este caramelo macizo, lo que va a ocurrir es de que se va a romper o se va a desquebrajar por completo, se va a fracturar. Es una punta, no se puede hacer así. Y total, hace ahí como una queja de que está bien que se haya hecho muy popular, pero que se está mal utilizando. Entonces hay que ser muy crítico con esto. Este es un artículo que está publicado en el 2018, donde están analizando yogur bebible. Ni siquiera es yogur convencional que se come a cucharadas, no, es el yogur bebible, la bebida, y en el cual los autores mencionan que hicieron un análisis de TPA para evaluar yogur. O sea, esto es totalmente incorrecto. Es lo mismo que está diciendo acá la doctora Alina en la carta al editor en el Journal of Texture Studies. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque el yogur, para empezar, no se mastica. No tiene ninguna lógica hacer. Tuvieron que haber puesto en un recipiente y no sé qué hicieron. O sea, bajó el brazo dentro del líquido y subió y regresó. No les estoy poniendo la tabla, pero reportan dureza, masticabilidad, fracturabilidad en un yogur, dureza en un yogur. Hay que ser muy cuidadosos y muy críticos con este tipo de análisis. El texturómetro efectivamente se puede utilizar para analizar un yogur, pero no se hace TPA. Se pueden hacer pruebas de consistencia con el texturómetro o alguna otra característica, adhesividad, a lo mejor fluidez, pero no TPA. No tiene ninguna lógica ni sentido este tipo de pruebas. Entonces tienen que tener muchísimo cuidado. Cuando ustedes estén analizando su alimento, pregúntense si el TPA, que es tan común, es necesario para su alimento o es más adecuado otro tipo de pruebas. Bueno, esa era una nota extra y ya al finalizar vamos a revisar un video muy corto sobre el análisis de perfil de textura. Este es un video que hicieron los estudiantes ya hace algunos años, en algunos semestres, y aquí vamos a poder ver el equipo en operación. La preparación de la muestra es muy sencilla, pueden ser cilindros o cubos.
Solo siempre tengan en cuenta que en el momento de hacer cubos, los cortes rectos le dan mayor rigidez a su material, mientras que en el cilindro no se genera esa resistencia extra por el corte. Entonces, bueno, aquí lo interesante de este video que está corriendo es que podamos ver en operación el equipo y cómo se aprecian las gráficas que se van generando. El equipo siempre al inicio se tiene que calibrar, eso es necesario. Se ponen unos topes de seguridad y ya posteriormente se llevan a cabo las pruebas de compresión. Por lo general el software del equipo ya incluye precargado el método de TPA, pero si no, también el software permite programarlo como ustedes quieran, ¿no? Y bueno, ahí ya está poniendo la muestra, se especifica dónde se va a grabar el archivo y vamos a ver ahora sí el equipo en funcionamiento. Ahí son 4 muestras diferentes y ahí podemos ver cómo se están comprimiendo. Esa es la primera compresión. El de esta parte de la derecha es tan adhesivo que se quedó pegado en la primera compresión. Este se fracturó, salió todo el relleno pero no se rompió. Este tampoco no se rompió, sacó todo el jugo, la fruta, pero no se rompió. Y en la segunda compresión la salchicha se destroza por completo y la fruta que estaba ahí también se alcanza a fracturar. Estas son las gráficas típicas que van a observar en el software del texturómetro. Podemos ver ahí cómo tienen un comportamiento muy diferente dependiendo de la muestra que se está analizando y cómo se analiza dentro del software. Y el software es bastante robusto porque permite calcular área bajo la curva, también permite calcular tiempos, diferencias en tiempo, está muy bien diseñado para sacar todos los cálculos rápidamente. También el equipo tiene una macro, es decir, puede ejecutarse un macro dentro del programa y automáticamente les calcula todo. Simplemente hay que tener cuidado de revisar bien posteriormente los datos que estén bien calculados. Y básicamente estos son la operación del TPA. Entonces hasta aquí dejaríamos la presentación del día de hoy y en una próxima sesión estaríamos hablando ya de otros aspectos del análisis de textura en los alimentos. Hasta la próxima.